próxima presidenta de Chile. ¡Arriba la música! ¿Por qué no hoy día un presidente de abajo? ¿Por qué no un Torreja? Y si tú quieres, Chile cambia. Hecha, precioso, maravilloso. Yo voy a ser presidente, sí, y para ganarle al sistema. Y no es necesario andar marchando todos los días. Si a ti no te van a pagar por marchar. La política no es de los que están allá arriba. La política es de todos nosotros, la estamos haciendo en la calle. ¿Vota? A ver, pues no sirven los calendarios. Voy a votar por la Matei porque es rubia, güey. La Marcela se coló. Tranquilo, papá, tranquilo. Está colado. Ahora sí pierde la pobre va a decir, ¿qué conseguí con abrazar y besar a tanta vieja pobre? No pueden vivir con 200.000 pesos. Es imposible vivir con 200.000 pesos. Señora Bachelet, yo tengo magíster en economía, porque con su bono de 40 lucas tengo que llegar a fin de mes. Quedan 10 días solamente. Así que le quiero pedir el voto para el domingo. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a Hablemos Hoy por la pantalla de UCB Televisión. Y estamos ingresando a el mítico ya Teatro Condel en Valparaíso. Usted dirá, ¿qué tiene que ver un teatro, por ejemplo, con la conversación de lo social? ¿Qué tendrá que ver un teatro con la conversación de lo político? Tiene mucho que ver, mucho que ver. El teatro, el espectáculo en general, siempre ha tenido una vertiente que entronca, que se liga con la política. Y en la necesidad que nosotros tenemos de conversar junto a usted y junto a nuestros invitados, de darle una vuelta de tuerca, de abrir las posibilidades de un nuevo diálogo, hoy día nos encontramos con un joven realizador chileno, montajista, director, documentalista, y vamos a hablar de lo que es su obra, que ya está dando, por lo demás, mucho comentario, que es Propaganda, el lado B, señalan los propios realizadores de este documental, de las campañas electorales y de la última campaña electoral en Chile, que tuvo una cantidad inusitada de candidatos, pero que parece que tampoco motivó tanto, porque no fue tanta gente a votar, entre otras cosas. Christopher Murray, muchas gracias por encontrarte con nosotros aquí en este teatro, por favor. Y te agradecemos mucho además la posibilidad de conversar con nosotros, porque la idea es, y el espíritu de este programa es eso, un diálogo más abierto, más ameno, más franco, menos estructurado. Y primero que todo, consultarte, ¿por qué propaganda? ¿Por qué no campaña electoral? ¿Por qué no marketing electoral o político? ¿Por qué el concepto de propaganda? Bueno, propaganda es claramente una palabra que hace alusión histórica. Así es. Y nos parecía interesante porque hay algo detrás de la película que tiene que ver con la construcción de un poco de mensaje político, pero no entendía necesariamente como un debate de ideas, sino más bien como la construcción de imagen. Y nos parecía interesante establecer como una conexión con la tradición, digamos, de la propaganda, que por lo general suena como una palabra más, es más violenta la palabra, ¿no es cierto? Es un poco más dura, más rígida, y también es poco la tesis de la película, es decir, como hacer un análisis respecto a cómo son estas construcciones a veces tan rígidas, digamos, de mensajes comunicacionales que a veces operan más bien por la imagen que por el desarrollo de ideas. ¿Y cómo nace la inquietud de un joven realizador chileno, que algunas veces son otras las temáticas que inquietan, de meterse en este backstage de lo que significaron estas campañas electorales? ¿Qué nace? ¿Tú qué estabas buscando ahí? Sí, lo primero decir que la película, yo soy el director general, pero estamos hablando de una película que agrupa más de 16 realizadores. Son 16 realizadores que trabajan juntos en una plataforma de trabajo, una organización que se llama MAFI, que es una organización, digamos, que busca documentar el país para generar imágenes profundas, complejas y que permitan reflexionar, en este caso acerca de la política. Entonces, después de tener un trabajo previo, sobre todo en web, nos dimos cuenta de que había una oportunidad histórica y un momento político histórico del país para estas elecciones presidenciales y por lo tanto queríamos ser testigos de esa, desde nuestro punto de vista, desde nuestro oficio, que es generar imágenes. Y de esa manera, digamos, durante todo el año estuvimos diseñando esta mirada
y nos abocamos no solamente al seguimiento de los candidatos, sino al seguimiento a la ciudadanía, a los movimientos sociales y por lo tanto hacer una mirada más bien sinóptica de que era una campaña presidencial. Ahora, con la cantidad de candidatos que hubo, además abriendo estas dimensiones que tú planteas tan prioritarias hoy en día como es la propia ciudadanía, movimientos sociales por un lado, las propias personas, porque hay muchos relatos de las personas, momentos de la calle, instantes irrepetibles. ¿Cómo se hace esa logística? Bueno, lo primero que hicimos fue optar por 5 candidatos principales. Seguimos a Roxana, a Franco Parisi, a Marco Enrique, a Bachelet y a Matei, digamos. Justamente para eso, para abrir espacio, ¿no es cierto? Elegimos una cantidad de candidatos que nos parecía que representaba dentro de todo un universo bastante diverso. Y eso le da espacio también a poder hacer partícipe, como tú bien dices, de eso que se ha vuelto tan fundamental, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la ciudadanía, que por un lado tiene una característica como una ciudadanía un poco más exigente, también un poco más desconfiada, y por otro lado también más activa, cuando tiene que ver como con movimientos sociales. Entonces, la película consta de todos estos protagonistas también, y por eso es una película bien coral, y es un viaje también súper rico, digamos, para quien lo mire. Ahora, por ejemplo, de los aspectos que a ti te llamaban poderosamente la atención, que no te imaginaste, porque uno, claro, entra muchas veces con muchos prejuicios a las campañas electorales, etcétera, pero de cosas que realmente te sorprendieron, dijiste, wow, esto sucede en mi país. ¿Hubo aspectos de esa naturaleza? A ver, bueno, la película es una película de sorpresa igual. Yeah. ¿Por qué lo digo? Porque tú ocupaste una palabra que a mí me gusta mucho, que es irrepetible. Sí. Irrepetible significa esos pequeños hallazgos, ¿no es cierto? Y la película está llena de hallazgos, de pequeños diálogos, sobre todo cotidianos, que yo creo que van reflejando y como permeando la película de un discurso que nosotros pensamos que iba a ser un poco más contingente, es decir, muy de la política actual del país, pero nos dimos cuenta que esa política actual necesariamente estaba conectada con una tradición política que está mucho más enraizada. Y eso, sin forzarlo mucho, en las conversaciones de las personas salía. Y creo que no fue menor de que la película estuviera contextualizada los 40 años del golpe. Por ejemplo. Y creo que eso permeó mucho la película, y muchos de los discursos tenían que ver como con cómo romper una herencia, digamos, de dictadura, cómo volver a reencantar en la política en tiempos donde estuvo tan, digamos, parada y tampoco se cultivó demasiado durante el periodo de transición y post-transición. Entonces, siento yo que eso estaba muy presente en el diálogo ciudadano y en el diálogo también de los movimientos sociales, ¿no es cierto? Exacto. Como la idea de, estamos conmemorando los 40 años del golpe, pero al parecer ese golpe, o sea, todavía no es memoria, eso todavía es presente. Es presente. Y esa tensión me pareció súper interesante en la película. ¿Y tú te imaginaste efectivamente que, porque hay partes del documental que son muy interesantes, los obreros de la construcción hablando, la señora en el kiosco o en la calle, etcétera. Tú, aparte de este clivaje político todavía muy presente, de los 40 años del golpe militar, Christopher, ¿tú ves otros elementos de transversalidad en lo que es el discurso variopinto que hay en la sociedad chilena hoy por hoy? Sí, o sea, uno de los elementos que cuando alguien ve la película encuentra es que pareciera ir como dos líneas un poco en paralelo, que tiene que ver con la línea del movimiento social activo, en calle, en el fondo estableciendo un discurso respecto al país, y por otro lado, por una vereda muy al frente, digamos, el sistema político y la campaña. Y esa disociación yo creo que está muy presente, está presente en la película y también está presente, digamos, en que realmente no existía un real diálogo, ¿no es cierto? No existía como un real diálogo, y eso yo creo que fue bien como interesante de ver. Y eso también se complementa con tú bien dices, la película tiene desde dos yuppies hablando en Manhattan acerca de los beneficios, digamos, del sistema neoliberal y cómo Chile posiciona económicamente, y después corte y hay unas mujeres de la feria en el fondo hablando acerca de cómo la privatización de todo en este país ha llevado a las injusticias sociales que hoy se cometen. Entonces, la película como que viaja, digamos, por todos esos discursos que yo creo que también representan estos distintos como abanicos, ¿no es cierto?, de discurso social. Y algo que también incomoda en la película y a nosotros nos pasó también, que tiene que ver también con una apatía, ¿no es cierto?, una suerte de apatía. Y uno se pregunta por esa apatía porque finalmente nadie puede negar que la política es el motor a través de cuando las transformaciones concretas se realicen, independiente de que esas transformaciones vengan estimuladas como el movimiento social, que es un poco lo que está sucediendo ahora entre gobierno y las demandas que se levantaron desde la calle. Pero lógicamente hace preguntarse qué es lo que falta, qué es lo que tiene que ocurrir
en Chile para que la ciudadanía vuelva a reencantarse con la política, encontrarle un sentido a la política y generar un lazo de participación y de confianza mayor con aquellos que lo están representando. Ahora, por ejemplo, particularmente, Christopher, cuando tú y junto al equipo de realizadores empezaron a abordar, por ejemplo, una campaña como la de Roxana Miranda, que mi impresión es que fue de menos a más en la medida que también cierto fue posicionando, fue conociéndose, el discurso empezó a llamar más la atención. Para algunos un populismo, para otros una visión más polarizada, para otros una mirada necesaria también dentro de lo que es la política contemporánea. Pero te llamó la atención, por ejemplo, que estos discursos que prenden mucho y se ve además en el documental, se reflejaran en una tan poca votación, o finalmente el target electoral de estos candidatos no va a votar, no le interesa votar. A ver, el caso de Roxana Miranda es bien interesante porque tú bien dices, partió muy de menos a más en términos de exhibición. De hecho, en un principio nosotros no sabíamos realmente si ir con Marcel Clot o ir con Roxana, como que había una duda ahí. Y lentamente la candidatura de Roxana encuentro yo que fue agarrando una consistencia y una fuerza, y sobre todo en momentos cuando pudo aprovechar específicamente momentos mediáticos interesantes como los debates, creo que fue muy precisa, digamos, en establecer eso. Y ahí fue cuando nosotros decidimos como poner todas las fichas ahí y seguirla a ella porque nos parecía súper interesante lo que representaba, más allá de, digamos, las convicciones políticas. Ahora, también hay que saber de que las campañas, lamentablemente, el dinero pesa mucho también, y creo que ahí hay un factor así determinante. Yo creo que en ningún caso Roxana Miranda representaba todo ese malestar social en un solo candidato. No creo que nadie se pueda adscribir al malestar social de la calle. Creo que todos los candidatos que de cierta manera trataban como de apropiarse eso, que fue un poco, por ejemplo, Marcel Clot cuando hablaba acerca de como si él fuera el candidato de... Creo que son miradas un poco estrecha, porque el movimiento social es más complejo que eso, la discusión, digamos, más compleja que un puro programa de una candidatura. Entonces, yo creo que es muy difícil solamente con una propuesta romper algo, quizás hasta lo más importante, que tiene que ver con un proceso que es mucho más profundo. O sea, yo creo que la abstención no tiene que ver, lógicamente, como con las propuestas concretas que había ahí, sino que tiene que ver con que el país en algún momento dejó de valorar la política, se desactivó la política en términos de participación. Yo creo que durante los 90, en periodo de transición, tampoco fue demasiado estimulada la participación, porque de cierta manera era como una especie de paréntesis político, social en el país, en el cual había que dejar que las cosas como que un poco decantaran. Y yo creo que hoy en día Chile está en una etapa mucho más de exigencia democrática, y como te digo, esa despolitización y también esa falta en la educación misma de las personas, como instalar el concepto de que la democracia y lo cívico en el fondo tiene un valor, y eso tiene que ver con la reforma educacional, tiene que ver con eso, con enraizar eso en la mentalidad de las personas que estamos formando. Ahora, cuando tú señalabas, Christopher, por un lado pareciese el discurso político más partidista, por otro lado ciertas demandas de la calle. Claro, la idea es que siempre esto pueda confluir en algún momento para que la institucionalidad, sea cual sea, desde el punto de vista de la legitimidad que tiene, puedan llegar soluciones. Absolutamente. Ahora, hay una imagen de la película que claro, que yo creo que todos los tenemos todavía bastante fresco en la memoria, la retina, cuando Roxana Miranda, y que estamos hablando de ella, encara a Bachelet y le dice, bueno, que con las 40 lucas que le da el bono, ella la verdad que, no me acuerdo la figura, pero es un doctor, un magíster en economía prácticamente. Esa imagen que ustedes captan, quedan todos los candidatos paralizados. Sí. Paralizados, es que quedaron como impactados, y la carcajada general de la gente fue pero al unísono y de inmediato. O sea, una frecuencia de respuesta totalmente diferente. Yo creo que es uno de los puntos de la imagen más fuerte de la película. No sé si tú compartes eso, entre muchas otras cosas, pero me llama la atención cómo un instante de la imagen puede resumir absolutamente todo lo que estamos hablando. Sí, yo creo que es bien interesante porque habla también de una crisis respecto a la exigencia, yo creo que la exigencia de reformas estructurales, ¿sí? Porque igual yo creo que la palabra bono, que lógicamente es algo que es necesario y que ciertas familias, digamos, hacen uso de él, y por eso también es aprobado. También habla de un tipo de política pública que es una política pública un poco de parche y no tiene que ver como con la solución estructural de. Entonces, como que yo creo que lo que se ha ido generando es que fuera la concertación como que ya no alcanzó para esa demanda, que en el fondo ya no era una demanda como de parchar el modelo, sino que tiene que ver más con una demanda de reformarlo en su estructura más profunda, ¿no es cierto? Entonces, siento yo que empezaron a aparecer estas
como este malestar respecto a esas políticas como de subsidio que en el fondo caracterizaron a los gobiernos, sobre todo la concertación y su forma de ser izquierda y su forma de ser política social. Yo creo que esto está un poco en crisis en ese sentido. Y entonces entiendo como que era interesante para la gente como ver a alguien que era capaz como de increpar públicamente respecto a una política que es tan popular también. Y ahí también yo creo que fue uno de los momentos bisagra en que la candidatura de Roxana Miranda empezó a agarrar forma, sin atribuirle a ella, digamos, insisto, la vocería respecto a eso, ni la propuesta de solución concreta. Yo creo que ahí lo que hizo fue simplemente poner una palabra acertada en un momento que comunicacionalmente llama la atención, porque no estamos muy acostumbrados como a escuchar eso. Tú hablabas también, Christopher, el tema del dinero, el tema del dinero, de los recursos económicos, un tema que se está hablando, bueno, de larga data ya en la política, pero marca fundamentalmente la dinámica de las campañas electorales. Aquí claramente habían dos grandes candidatas que se llevaban los recursos, Michelle Bachelet, Evelyn Mattel, desde el punto de vista de la inversión. Sí. ¿Qué aspecto de lo que fue el despliegue de la campaña en lo económico a ti te llamó la atención? Dijiste, wow, esto la verdad que parece una mega producción, si es que lo hay o no lo hay. ¿Eso se puede captar hasta cierto punto en la mirada de los realizadores? Sí, bueno, o sea, yo creo que hay una... Siempre en los periodos de campaña uno recuerda como esta idea de la invasión, ¿no es cierto? Como de la invasión en el espacio público. Sí. Algo que en muchos casos es ilegal, pero que aún así como que está un poco avalado en la cultura política nacional. Cosa que en otros países no existe. O sea, en algunos países en el fondo el poner cartel y llenar la imagen es como que algo que no sucede, ¿no? Entonces, a mí siempre una de las reflexiones que lentamente como que iba decantando es que hay una suerte de mercantilización del discurso político que pasa justamente por entender al candidato como producto y a la ciudadanía como consumidores de ese producto. Entonces, uno empieza a entrar como en cierto sentido a dinámicas de oferta y demanda que obligan, por ejemplo, que las campañas se gasten muchos recursos simplemente en poner rostros de las personas, como para generar recuerdos, impacto, y, todo, claro. y que todo se reduce como al eslogan que mientras más repetido esté, digamos, más se instala. Y eso es súper peligroso, ¿no es cierto? Es súper peligroso porque uno tendiera a pensar de que siendo como una elección, un momento democrático tan importante para el país, lo que debiera estar en juego ahí, en el fondo, es algo mucho más complejo que una pura imagen. Y eso tiene que ver también con una reformación de los medios de comunicación y cómo se apropian de eso, cómo lo comunican, y con el interés de las personas, que ya lo hablamos antes, tiene que ver con una cuestión mucho más profunda del interés por lo cívico. Entonces, creo yo que a mí esa como suerte de frivolidad, un poco liviana y un poco como delgada en términos como su espesor, y sentir de que todo eso se construye en base a muchos recursos, que también la cancha se pone dispareja también, porque uno se pregunta dónde vienen los recursos y hay... Absolutamente. Y yo creo que eso que no creo que no está al nivel del nivel de exigencia, de transparencia, que una ciudadanía está exigiendo. Yo creo que eso crisis en esta elección. Ahora, del punto de vista de los recursos invertidos de los candidatos más pequeños que ustedes vieron también, ¿cómo se juntaba el chanchito ahí? ¿Cómo había muchos problemas? ¿Hay un tema de endeudamiento ahí? ¿O simplemente se buscaba una creatividad en las técnicas? ¿Cómo fue el contrapunto con esos candidatos, los más pequeños, los que no tenían la gran maquinaria detrás? No sé, por eso digo, es súper interesante el contraste que se da en la película. O sea, por ejemplo, igual, y cada uno es distinto. O sea, Franco Parisi no tienen, pese a que una candidatura un poco más chica, no tiene nada que ver con el sistema de financiamiento como de Roxana Miranda. Yo tampoco conozco el detalle exacto de cada uno de ellos, pero sí era interesante ver el contraste entre, por una parte, una campaña, no sé, como la de Roxana Miranda, como hablábamos, donde se pintaban los carteles con spray en un sindicato de trabajadores, y era como súper artesanal y súper como de a poco, y también la campaña de ella era como ella en un auto recorriendo, una vez la recorrimos al sur, como hablar con unos campesinos en un lugar súper retirado, que uno se preguntaba como fríamente como cuál es el impacto electoral que puede tener esa, claro. Pero uno decía, bueno, acá se está haciendo de a poco, no sé qué, y lógicamente en otras campañas como la de Bachelet, que en el fondo es más bien un nivel como de un aparato gigantesco, que aparte pone a Bachelet en algo, una contradicción que es bien interesante, porque por un lado ella es cercanía, ella es como el contacto directo, pero por otro lado hay también una suerte que es lógico, porque también es un personaje de esa relevancia, un aparato como de puesta en escena súper complejo, súper complejo, y que cada vez que uno llega a los lugares, como que uno lo podía como sentir, como que ella venía llegando y se preparaba el lugar, y como que era todo como una cuestión muy controlada, pero finalmente lo que resulta es la imagen y la cercanía. Entonces es interesante igual cómo uno empieza a entender esa puesta en escena. Ahora, la persuasión, que es un objetivo también de todas las campañas comunicacionales y de la propaganda,
con un tinte un poco más ideológico, más de machacar el mensaje. ¿Tú crees que finalmente toda esta campaña logran eso? ¿O la gente, tú viste, por ejemplo, o dentro de las conclusiones, lo que ustedes hablaban con todo el equipo de realizadores, que tiene un sentido, que hay una correlación entre lo que es la campaña, motivar a la gente que vaya a votar? Porque finalmente votó poca gente, o menos de lo que se esperaba. Sí, menos de lo que se esperaba. Sí, como te digo, yo creo que la abstención tiene que ver con como te decía, un proceso más complejo, pero igual así votó gente. O sea, a Bachelet votó harta gente por ella, y eso no se puede negar, y eso no le quita, o sea, ni un mínimo de legitimidad, lógicamente. Más de 60%. Absolutamente, Claro. eso igual es un porcentaje importante de votación, y a veces uno tiene que aceptar de que no todo el padrón vota y cosas así, pero lo que sí uno podría preguntarse es cuál es el motor de esa votación. O sea, uno podría ir a una discusión más compleja, que es como, yo creo que cuando está en juego más bien la relación afectiva con un candidato, Por ejemplo. O la relación de cercanía respecto a una imagen que se proyecta, pero uno no tiene tanta conciencia respecto al proyecto político que se está votando. Yo creo que inevitablemente ahí uno se pregunta, ok, pero ¿qué es lo que estás...? Y eso tiene que ver con hacer campaña, sí. O sea, ¿cómo estamos persuadiendo? ¿Cuáles son los mecanismos para persuadir? Y la persuasión tiene, entendido en el sentido más frívolo, es simplemente como el acarreo pensado de la manera un poco más como ganadera, por así decirlo. Y eso es fuerte, porque uno esperaría claramente de que todo voto tuviera un correlato más bien en una posición política determinada, en una utopía país, en un proyecto país, que se va a concretizar a través de eso. Entonces, claramente hay gente que vota así, politizada y todo, pero yo creo que hay una gran gama que finalmente vota, uno, porque conoce el nombre del candidato. O sea, hay muchos candidatos, por ejemplo, en regiones que a nosotros nos tocó viajar harto, que hay sectores en que, lógicamente, los nombres que llegan son solamente, bueno, Meo, porque es una segunda campaña, Matei, Bachelet, sí. Pero muchos de los otros ni siquiera se escuchaban porque no llegaba como la resonancia del asunto. Y ese es en influencia de los medios que tú planteabas también. Sí, porque también hay un posicionamiento previo que tiene ese candidato que en una situación de competencia, la verdad, tiene todas las por lo menos, de centrar la atención. Sí, porque en una campaña política como el impacto de conocimiento del personaje es clave. De hecho, la mayor cantidad de recursos se gasta en que alguien se sepa el nombre del candidato. Claro. El puro nombre del candidato. Y entonces, claro, cuando alguien tiene capital político previo a ese sentido, se puede dedicar a otra cosa más, sí, que simplemente poner el nombre. Sí. Estamos con Christopher Murray, aquí en Hablemos Hoy. Estamos hablando de las campañas electorales y de la mirada de un realizador junto a un equipo de chilenos que ha ido buscando el lado B de las campañas electorales, de las últimas presidenciales particularmente. Vamos a hacer una pausa, volvemos de inmediato con más Hablemos Hoy aquí en UCB Televisión. Lo que está allá arriba.